Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, hoy celebramos esta solemnidad. Hoy la Iglesia pone delante de nosotros a dos hermanos nuestros en la fe, que son los santos apóstoles Pedro y Pablo. Ellos, por ser santos, no es que sean de una masa diferente y de una masa distinta a la carne nuestra, porque ellos también son humanos, son débiles y pecadores, pero la obra de Dios en ellos ha aparecido en su grandeza. Eso los ha llamado de ser a santos. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Para eso Cristo ha fundado la Iglesia, para formar un pueblo de santos. Y en medio de ese pueblo nos ha llamado también y nos ha puesto, nos ha elegido a nosotros, la Iglesia, que no tiene, digamos así, consistencia en sí misma, que no es un invento de los hombres, no es un invento del Papa, no es un invento de los obispos, no es un invento de los curas, no es un invento humano, sino que Jesús aparece en el Evangelio, que Él es el que le da el ser a la Iglesia, el que crea la Iglesia. Él es el que instituye, el que hace hoy formar como un pueblo en inicio estos 12 apóstoles, lo que será después su cuerpo, la Iglesia. Y Dios la ha enviado a la tierra y la ha puesto en la tierra para que los hombres se salven, porque si no hay este camino que es de la Iglesia, el camino de la salvación, pues los hombres no podríamos salvarnos, no podríamos vencer la muerte, no podríamos vivir la vida plena, la vida eterna, porque viviríamos en el hombre de la carne, viviríamos en el hombre de pecado. Bueno, pues hoy aparecen ante nosotros Simón, llamado Pedro, y Saulo, llamado Pablo. Simón Pedro y San Pablo, Saulo, Pablo. ¿Y quiénes son estos hombres? Pues Simón es un pescador. Normalmente en aquella época los pescadores no se iban al colegio, al instituto y la universidad a estudiar. Se iban a trabajar. Y empezaban desde muy muchachos, con sus padres. Pedro y Andrés eran hermanos y su padre tenía un negocio de pesca. Y eran socios, tenían una sociedad anónima, para entendernos, una cooperativa, con otro padre que tenía 2 hijos, que se llamaba Zebedeo, y sus hijos Santiago y Juan. Pues Pedro es un pescador, y un día Jesucristo pasa a su lado, y lo llama y le dice: sígueme, y él, dejándolo todo, le siguió. A este Simón, hoy le pregunta Jesús, después de 2 años de compartir la vida con él, el día, la noche, la misión, recorrer Palestina de norte a sur,
de sur a norte, de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén otra vez a Galilea, habiendo visto milagros, habiendo escuchado la predicación del reino de Dios. ¿Qué cosa ha predicado Cristo? Pues Cristo no ha hablado de filosofías, Cristo no ha hablado de medicina, Cristo no ha hablado de hacer escuelas. Jesucristo ha anunciado el reino de Dios, de tal manera que a través de su palabra, los que creen en Él y acogen su palabra, reciben como una semilla esta palabra y hace germinar dentro de ellos la vida nueva del reino. Pues Jesucristo ha elegido 12 para ser apóstoles, enviados en su nombre, para llevar este reino a los hombres. Muy bien, pues de entre el grupo de los 12, Jesucristo ha elegido a uno para que guíe a todos sus hermanos al cielo. Este que ha sido elegido, tampoco el Señor se lo ha elegido por su gusto, porque era su amiguito, porque ni entre ellos mismos han elegido a Pedro, porque entre ellos había rivalidades, a ver quién mandaba más, a ver quién mandaba más, y se pelean entre ellos, Santiago, Juan, y se pelean buscando los primeros puestos. No, Pedro ha sido elegido y señalado por Dios Padre. Por eso cuando Jesús pregunta, como una pregunta decisiva, que es una pregunta de fe, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título que se le asignaba al Mesías, al Cristo, que es Jesucristo. Pero los hombres reconocen al Mesías en gente variada, al profeta Elías, a otro profeta, a Juan Bautista. No saben quién es realmente Jesús, no saben identificar quién es el que va a salvar tu vida de la muerte, de las angustias. Como decía el Salmo, el Señor me libró de todas mis ansias, situaciones de ansia, ansiedad, crisis de angustia, depresión, sufrimientos que te aplastan, el cáncer, una enfermedad, que no llegas a final de mes y te angustias, un problema en la familia que no te entiendes en la familia y te angustia. Dice el Salmo, el Señor me libró de todas mis ansias. Pues cuando Jesús pregunta a los apóstoles, ¿y vosotros qué habéis reconocido en mí? ¿Quién soy yo para vosotros? ¿Qué decís vosotros de mí? ¿Quién soy yo para vosotros? Dice que Pedro sintió de Dios del cielo una luz en su alma, una gracia que viene del cielo, que se llama la fe. La fe solamente la da Dios. Y la fe la da Dios a través de la predicación de la palabra, dirá San Pablo. La fe viene por la predicación de la palabra de Cristo, por lo que escuchamos a través de los oídos y llega a nuestro corazón. Pues Pedro ha recibido una gracia del Padre, reconocer que Jesús de Nazaret, el Hijo de María, ese rabino de Galilea, ese es el Hijo de Dios. Eso no lo ven los ojos de la cara, porque si no todo el mundo tendría que creer en Jesucristo. Eso es una gracia, es un don que viene del cielo, se llama la fe. Dirá San Pablo, la fe no es de todos, tampoco de los más listos. No se trata de listos, se trata de abrirse a la gracia. Y Dios quiere que todos los hombres se salven. Por eso Dios quiere darle la fe a todos los hombres. Pero somos libres, la podemos creer y la podemos rechazar, la podemos acoger y la podemos rebotar. Pedro recibe esta luz y responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías. Bueno, pues cuando responde Pedro esto, Jesús sabe que Dios su Padre le ha señalado a Pedro como el que tiene que guiar la Iglesia hasta llevarla al cielo, al reino de Dios. Ciertamente Pedro morirá en el año 77, dice la tradición. Murió crucificado boca abajo en el Monte Vaticano, donde Nerón tenía allí un circo, donde corrían los caballos, etcétera, de diversión, y también había un cementerio. Allí mataron a Pedro crucificado. Allí crucificaban a los cristianos.
lo untaban de betún y le metían fuego. Eso hacían los romanos con los cristianos. Los quemaban vivos después de estar crucificados, para que fueran unas antorchas que iluminaran la ciudad. Fijaros. Pues a Pedro lo crucificaron allí, en ese cementerio, donde está enterrados sus restos, donde se construyó después San Pedro del Vaticano. Pedro es a quien Jesús le ha dicho: guía a mis hermanos y ayúdales en la fe hasta que venga el Hijo del Hombre. Pedro murió en el año 67, después de Cristo, y después vino un nuevo Pedro, que se llamaba Lino, el segundo papa. Vino otro Pedro, que se llamaba Anacleto, y así todos los papas, hasta que ha llegado ahora, después de Francisco, León XIV. León XIV es Pedro. Él tiene que ayudarnos a la fe. Si tú quieres vivir la fe, no solamente creer en Dios, los musulmanes creen en Dios y no tienen fe, porque la fe es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso Pablo dirá, este perseguidor de cristianos, este hombre muy formado en la fe, que se sabía la Biblia y los mandamientos de Dios hacía el dedillo, se había preparado en las mejores escuelas rabínicas, era un fariseo fanático. Pues Pablo, Saulo, tendrá un encuentro con Jesucristo y pasará de ser de perseguidor de cristianos a un perseguido por ser cristiano, un apóstol, y morirá también entre los años 64 y 67, a las afueras de Roma. Se llama Trefontane. Allí le cortaron la cabeza por ser apóstol de Cristo. Y lo enterrarán un poquito más cerca de Roma, que se llama San Pablo Extramuros. Allí están sus restos. Pues estos son las columnas de la Iglesia. La fe de la Iglesia se apoya en la vida, en el testimonio, en la predicación y en la muerte de estos hermanos nuestros, de estos santos apóstoles. Con Pedro y bajo la guía de Pedro, ha dicho siempre la Iglesia, así se vive la fe. Cum Petro e sub Petro. No se puede vivir la fe fuera de la Iglesia. Por eso necesitamos la comunidad cristiana, la Iglesia, los sacramentos, la predicación de la palabra, los ministerios, el apóstol, el papa, el obispo, los presbíteros, los carismas de catequistas, etcétera. Los carismas dentro de la Iglesia, los grupos, los movimientos, las comunidades, para que vaya creciendo la fe en el pueblo de Dios. Y todos una familia bajo la guía de Pedro. El que se sale de la comunión de vida con Pedro, se sale de la fe. No vive la fe, está fuera de la fe. Porque Pedro tiene la misión de ayudarnos a saber qué es la fe verdadera y a guiarnos por la fe verdadera que predica Pedro. Y Pablo, ¿cuál es la misión? Y termino: llevar el Evangelio a los que no son del pueblo de Israel, porque los apóstoles la llevarán a los que son ovejas de Israel, y Pablo a los gentiles, a los paganos, porque Jesucristo le ha dicho: te haré luz de las naciones, te haré luz de los gentiles, luz de los que no conocen al Dios revelado. Pues a nosotros Dios nos ha dado la fe y nos hace vivir en la Iglesia, pues no para estar calentando bancos, sino para ser un testimonio en medio de los hombres, para ser luz y sal de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra. Pues pidámosle al Señor que ante el testimonio de estos santos apóstoles no tengamos miedo a arriesgar nuestra vida, nuestra cara, nuestro nombre, nuestra honra, nuestros bienes, todo nuestro ser por Jesucristo. No se puede vivir la fe, digamos, acomodada. Una fe que no tiene problemas por seguir a Cristo. Una fe que no se complica la vida por seguir a Jesucristo. Una fe que no da la cara por Jesucristo es una mentira. Es una nuez vacía de nuez, de fruto, es cáscara. Por eso no existe una fe que no arriesga la vida por Jesucristo. Pedro y Pablo la han arriesgado y han muerto. Tantos mártires, tantos cristianos han dado la cara por Jesucristo. No tengamos miedo. Y si tienes miedo, pídele al Señor: Señor, líbrame de estos miedos, para que pueda ser testigo tuyo delante del mundo. Amén.